la pregunta número 1. El objetivo del taladro es proporcionar una herramienta de potencia que permite perforar agujeros precisos en diferentes materiales, como madera, metal o concreto. Es ampliamente utilizado en la construcción, carpintería y otras industrias donde se requiere realizar perforaciones. La mezcladora, ya sea de cuerpo entero o de mano o brazo, tiene como objetivo principal mezclar diferentes materiales de manera eficiente y homogénea. Estas mezcladoras son comúnmente utilizadas en la construcción y en proyectos de bricolaje, especialmente cuando se requiere mezclar cemento, mortero, pintura u otros materiales similares. Solución a la pregunta número 2. La fuente de vibración del taladro se origina principalmente en el mecanismo de rotación de su broca. Cuando se enciende el taladro, el motor eléctrico de combustión interna impulsa un eje que a su vez hace girar la broca a alta velocidad. Este movimiento rotatorio crea fuerzas desequilibrantes que generan vibraciones. Esta vibración se permite desde la broca hacia otras partes del taladro, como el mango o la carcasa. Además, los engranajes y rodamientos internos del taladro también pueden generar vibraciones secundarias debido a la fricción y al movimiento de las piezas. Es importante destacar que algunas características del diseño del taladro, como la calidad de los rodamientos, la rigidez de las partes estructurales y el equilibrio de las piezas móviles, pueden influir en la cantidad y nivel de vibración producción. Un taladro bien diseñado y fabricado con materiales de calidad tiene que generar menos vibración y ser más cómodo y seguro de usar. Es crucial tener en cuenta las vibraciones al utilizar un taladro durante periodos prolongados, ya que puede causar fatiga en las manos y los brazos del operador. Por esta razón es recomendable utilizar guantes y tomar descansos regulares para minimizar los posibles efectos negativos de las vibraciones en el cuerpo. Mezcladora. La fuente de vibración de la mezcladora puede variar dependiendo del tipo y modelo específico de la máquina. Sin embargo, en general, la principal fuente de vibración proviene del movimiento rotatorio del eje y las paletas mezcladoras al girar dentro del recipiente de mezcla. Cuando se enciende la mezcladora, ya sea eléctrica o impulsada por otro tipo de motor, el eje central comienza a girar a una velocidad determinada. Las paletas ubicadas en el extremo del eje también giran, creando un movimiento circular dentro del recipiente de la mezcla. Esta acción rotatoria genera fuerzas desequilibradas que pueden transmitir como vibraciones al mango o al cuerpo de la mezcladora. Además, otros factores pueden contribuir a las vibraciones, como el desgaste o desequilibrio en las paletas o el mecanismo de transmisión de la máquina. Es importante asegurarse de que la mezcladora esté en buen estado y que todas las partes estén correctamente ajustadas para minimizar las vibraciones no deseadas. Al igual que con el taladro, es recomendable tomar precaución al usar una mezcladora durante periodos prolongados para evitar la fatiga y posibles efectos negativos en las manos y los brazos. Solución. Expliquen en cada situación el fenómeno de exposición del segmento corporal afectado. En la construcción, el fenómeno de exposición del segmento corporal afectado ocurre cuando los trabajadores están expuestos a riesgos y lesiones en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, un trabajador que no usa equipo de protección adecuado puede exponer sus manos a cortes o sus ojos a lesiones por objetos voladores. En el caso de exposición del segmento corporal afectado en cuerpo entero en la construcción con la mezcladora, se refiere a una situación en la que los trabajadores están expuestos a riesgos en todo su cuerpo al operar una mezcladora de concreto u otro equipo similar. Esto puede incluir el contacto con partes móviles de la máquina, inhabilitación de polvo o exposición a productos químicos utilizados en el proceso de mezcla. En el caso de exposición del segmento corporal afectado en brazo o mano, en la construcción, en el taladro, se refiere a una situación en la que los trabajadores están expuestos a riesgos específicos en sus brazos y manos al utilizar un taladro eléctrico u otro tipo de herramienta similar. Esto puede incluir el peligro de atrapamiento
cortes o lesiones por el uso incorrecto de la herramienta o por falta de protección adecuada en esa área del cuerpo. Determinen los posibles efectos en el trabajador por la exposición laboral a vibraciones en las actividades estudiadas en la construcción. La exposición laboral a vibraciones en la construcción pueden tener varios efectos en los trabajadores, como trastornos musculoesqueléticos, lesiones en manos y brazos, problemas circulatorios, daños en los nervios y dolor crónico. Formulen y compartan un plan de información basado en la jerarquía del control, eliminación, sustitución, controles de ingeniería y elementos de protección personal. Para abordar la exposición a vibraciones en una empresa constructora, de acuerdo con la jerarquía del control, se debe seguir un enfoque sistemático que priorice las medidas más efectivas y seguras. Aquí tienes un plan de intervención basado en esta jerarquía. Eliminación. Evaluar si es posible eliminar completamente la necesidad de utilizar herramientas o equipos que generen vibraciones. Por ejemplo, considerar el uso de métodos alternativos para ciertas tareas que no requieran herramientas vibratorias. Sustitución. Si la eliminación no es viable, investigar si hay herramientas o equipos menos vibrantes disponibles en el mercado. Optar por modelos que generen menos vibraciones. Controles de ingeniería. Implementar medidas técnicas para reducir las vibraciones en la fuente o durante su transmisión. Estas medidas pueden incluir aislamiento de vibraciones en las herramientas y equipos mediante el uso de amortiguadores o montajes antivibratorios. Mantenimiento regular de las herramientas y equipos para asegurar su buen funcionamiento y minimizar las vibraciones. Uso de empuñaduras y asas antivibratorias en herramientas manuales para reducir la transmisión de vibraciones al usuario. Elementos de protección personal. Si las medidas anteriores no son suficientes para reducir las vibraciones a nivel seguro, se deben proporcionar EPP, elementos de protección personal adecuados para proteger a los trabajadores. Esto puede incluir guantes antivibratorios diseñados para reducir la transmisión de vibraciones a las manos, protectores auditivos para mitigar el ruido generado por herramientas vibrantes, ropa de protección y calzado que reduzcan la exposición a vibraciones de cuerpo entero. Monitoreo y entrenamiento. Establecer un programa de capacitación para los trabajadores sobre el manejo seguro de herramientas vibratorias y la importancia de utilizar EPP. Implementar un sistema de monitoreo para evaluar la exposición a vibraciones y asegurarse de que se cumplan los límites de exposición permisibles. Evaluación y revisión. Realizar evaluaciones periódicas para evaluar la eficacia de las medidas de control implementadas. Realizar ajustes según sea necesario para mejorar la protección de los trabajadores y minimizar la exposición a las vibraciones. Expongan los métodos de evaluación existentes, los valores límites aplicables en cada caso y los equipos de medición que se pueden emplear. Métodos de evaluación que debe tener un trabajador a la hora de utilizar la mezcladora de cemento. Inspeccionar y mantener la maquinaria en buen estado, seguir las instrucciones del fabricante, usar equipo de protección personal adecuado y verificar la calidad de mezcla y realizar pruebas de resistencia según las normas establecidas. Métodos de evaluación que debe tener un trabajador de construcción a la hora de utilizar un taladro. Inspeccionar y mantener el taladro en buen estado. Utilizar la broca adecuada para el tipo de material a perforar. Asegurarse de que la superficie esté libre de obstrucciones o cables eléctricos. Usar equipo de protección personal como gafas y guantes. Y seguir las instrucciones del fabricante para un uso seguro y eficiente. Valores límites aplicables que debe tener un trabajador de construcción al utilizar una mezcladora de cemento son: respetar la capacidad máxima de carga del equipo, mantener un nivel de ruido aceptable según las regulaciones locales, asegurar una correcta ventilación en caso de emisión de polvo o gases y cumplir con las normas de seguridad establecidas para prevenir accidentes y lesiones. Valores límites aplicables que debe tener un trabajador a la hora de utilizar un taladro: respetar la capacidad máxima de perforación del taladro, utilizar brocas y accesorios adecuados para evitar daños en el equipo, mantener un nivel de ruido dentro de los límites establecidos y asegurar una correcta ventilación para evitar acumulación de polvo.
Equipos de medición que puede emplear un trabajador de construcción al utilizar una mezcladora de cemento. Un medidor de humedad para verificar la cantidad adecuada de agua en la mezcla. Un medidor de temperatura para controlar la temperatura del cemento durante el proceso de mezclado. Y un medidor de nivel para asegurarse de que la mezcladora esté nivelada y estable durante su funcionamiento. Equipos de medición que puede emplear un trabajador de construcción al utilizar un taladro. Un medidor de profundidad para asegurar la profundidad correcta de perforación. Un medidor de velocidad para controlar la velocidad de rotación de la broca y un detector de metales para evitar perforación, cables o tuberías ocultas en la superficie.